A ver, Dante, tengo dos preguntas más. Y dice lo siguiente, respecto de la prueba de la evidencia interna. ¿Qué se puede responder a la teoría de Dennis MacDonald, y perdón por mi pronunciación en inglés porque soy pésimo, en su libro Las epopeyas homéricas y el Evangelio de Marcos, de acuerdo con la cual este evangelio no correspondería a un registro histórico, sino a un invento literario moldeado, o modelado, mejor dicho, a partir de la Odisea y la Ilíada de Homero? ¿Qué podrías decir al respecto, Dante? Bueno, claro, acá este autor Denis MacDonald lo que dice es que el Evangelio de Marcos sería simplemente una emulación homérica, o sea, un invento literario a partir de el prototipo que habría dado los escritos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y en su libro, este autor pues va a hacer muchos paralelos, supuestos paralelos entre la Ilíada, la Odisea y el Evangelio de Marcos. ¿Cómo refutar esto? En primer lugar, él apela a similitudes de lenguaje. Pero apelar a similitudes de lenguaje no es razonable para decir que el Evangelio de Marcos es simplemente un invento copiado a partir de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Porque la Ilíada y la Odisea fueron dos obras que influyeron mucho en la cultura y forma del lenguaje del siglo I, de la antigüedad. Las personas que aprendían a leer y a escribir, y recuérdense que pocas personas sabían leer y escribir, las personas que aprendían a leer y a escribir, una de las fuentes que más utilizaban en ese ejercicio de aprender era la Ilíada y la Odisea. En consecuencia, así como uno naturalmente termina escribiendo con el estilo de los autores que más lee o hablando con el estilo de los conferencistas que más escucha, pues es natural que determinadas formas de lenguaje queden. Por eso no es algo exclusivo del Evangelio de Marcos, sino también de otros documentos antiguos, y no por eso se dice automáticamente que son inventos. En segundo lugar, tenemos que el autor MacDonald apela a similitudes que no prueban nada. Por ejemplo, dice, Jesús era carpintero y Odiseo era carpintero. Pero vamos, o sea, el ser carpintero era una profesión muy común en el mundo antiguo. O sea, no es que sea una cosa rara como para hablar de una conexión especial. Luego dice, Jesús fue un hombre que pasó penurias y Odiseo fue un hombre que pasó muchas penurias. A ver, pero vamos, de acuerdo a la Odisea, ¿por qué pasó penurias Odiseo? Pasó penurias por oponerse rebeldemente a los dioses. En cambio, Jesucristo, ¿por qué pasó penurias de acuerdo a la visión cristiana? Por someterse obedientemente a la voluntad de Dios. Entonces tenemos diferencias que MacDonald simplemente omite. De otro lado, hace paralelos falsos. Por ejemplo, quiere hacer un paralelo de que Jesús camina sobre las aguas y compararlo con que el semidios Hermes vuela sobre las aguas. O sea, ese paralelo es absolutamente forzado y absurdo. Y asimismo entran inconsistencias, porque normalmente en los paralelos de MacDonald, Jesús equivale a Odiseo, del libro La Odisea. Pero si MacDonald necesita hacer un paralelo más y requiere que Jesús sea equivalente a Hermes, lo hace. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿Jesús es figura de Hermes o figura de Odiseo? Entonces nos encontramos que la tesis de MacDonald tiene parecidos que no son para nada problemáticos, que o sea son muy común de esperar, analogías falsas, que ignora diferencias y que asimismo caen inconsistencias. Genial.